Muchos hogares están destruidos el día de hoy. A donde quiera que miramos, las familias están sufriendo y se desintegran. No es de extrañar que la sociedad colapse en medio de la violencia y la pérdida de la identidad. Todo lo anterior se debe a que hemos descuidado lo importante. Hemos olvidado que Dios diseñó a la familia y que debemos cuidarla en su nombre. En vez de tratar de resolver todos los problemas del mundo, hay algo mejor que podemos hacer. Si comenzamos desde el hogar y construimos familias fuertes, entonces soportaremos lo que venga y la sociedad será sanada y restaurada. Este día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios con el título ¿Cómo ganar el respeto de tus hijos o perderlo para siempre? El mensaje del día de hoy está basado en Efesios capítulo 6 versículo 4 que dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo siguiente es una vivencia personal. Quienes me conocen de cerca saben que tengo un tic muy evidente. Ocurre que cuando estoy muy concentrado en una actividad o estoy haciendo algo que requiere mi atención, de inmediato se manifiesta. Ese tic consiste en lo siguiente: de manera involuntaria, totalmente inconsciente, me muerdo la lengua y la paso de un lado para otro en mi boca. Quizá usted me haya observado hacerlo, pero es algo que no controlo en lo absoluto. Desde que era muy niño tengo este tic y muchas veces he tratado de quitármelo, pero todo ha sido inútil. Es más, aprendí que le da estabilidad a mi cuerpo. Recuerdo que hubo una vez en la que me propuse quitármelo y casi me caigo. Ese tic me da equilibrio, así que mejor desistí para no andar tropezando por todos lados. Desde mi niñez hasta mi etapa adulta lo he tenido, es más, desde que tengo memoria. Y por eso ya me he acostumbrado a vivir con él. Ahora bien, no es eso precisamente de lo que quiero hablar el día de hoy, sino de algo que llamó sumamente mi atención hace días. Resulta que la semana pasada, para ser más específicos, mientras mi hijo mayor, Aaron Seth, jugaba en mi oficina con sus juguetes, me di cuenta de que me miraba fijamente e imitaba lo que yo hacía con la lengua. De pronto, mientras él jugaba, se mordía la lengua y la pasaba de un lado para otro. Más tarde observé que comenzó a hacerlo en todas partes y a todas horas. Al principio, cuando lo vi por primera vez, sentí muchísima ternura. Él quiere ser como papá, quiere hacer todas las cosas que ve a papá hacer. Se quiere parecer a él. En un principio fue algo lindo, pero de pronto el terror me sobrevino. Un pensamiento cruzó por mi mente. Ese niño está mirando todo lo que hago, está observando con cuidado. Ese niño me ve desde que me levanto hasta que me acuesto. Él observa mi comportamiento, escucha mi tono de voz cuando hablo y mira mis reacciones, aunque no las pueda entender del todo. Y ese niño va a seguir exactamente mis pasos y se va a convertir en una réplica mía en muchos sentidos. Ahora lo entiende. Eso fue lo que me aterró y es de eso de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Solemos pensar que los niños crecen por sí solos, que se forjan la vida por sí mismos, pero estamos muy equivocados. Los padres juegan un papel vital, trascendental, fundamental en la vida de sus hijos. Son los padres los que determinan la vida de sus niños. Ellos los moldean, los encaminan, los enseñan, para bien o para mal, pero son los padres quienes lo hacen. Y desde que vi esto tan vívidamente en mi oficina el otro día, no puedo sacármelo de la mente. Mis hijos me van a seguir. Mis hijos van a ir en la dirección en la que yo vaya. Mis hijos van a querer parecerse a papá en todo sentido. Y no puedo estar más aterrado por eso. Esta es la responsabilidad de responsabilidades. Es la más importante de todas las comisiones dadas al creyente. Mi hijo no solo va a imitar mi tic nervioso, sino que va a imitar mi comportamiento y mi manera de dirigirme en la vida. ¿Sabe algo? Mi hijo va a seguir mis pasos. La mayoría de las cosas que él haga en su vida a partir de ahora las hará porque primero las vio en mí. Quiero decirle esto, sus hijos lo están observando también a usted. Ellos tienen sus ojos puestos en usted ahora mismo, no importa que ellos ya sean mayores o que incluso hayan formado sus propias familias. Los hijos siempre están mirando a sus padres y ellos no harán otra cosa sino imitarlo a usted. Al respecto de esto, la Biblia no hace otra cosa más que confirmar que los hijos siguen el camino y el ejemplo de sus padres, sea bueno o sea malo.
Proverbios 22, versículo 6, en la traducción lenguaje actual dice así: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Isaías capítulo 8, versículo 18 dice en la Nueva Versión Internacional: aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sión. El pastor Spurgeon decía: comienza a enseñar pronto, porque el mundo comienza a corromper pronto. En pocas palabras, mis amados, lo que hagamos va a marcar terminantemente la vida de nuestros hijos. Todo lo que estamos haciendo frente a ellos ahora los va a marcar. Ellos nunca van a poder olvidar a un padre piadoso, temeroso de Dios, amante de Dios, o a un padre violento, melancólico, iracundo o ausente. Los hijos nunca olvidarán a una madre misericordiosa, paciente, con un fervor profundo hacia el Señor, o a una madre histérica, quejumbrosa e hiriente. Nuestros hijos siempre van a recordar la clase de padres que nosotros somos, y por eso tenemos que abrir nuestros ojos a esta responsabilidad. Ahora, aquí viene algo sumamente importante también. Solemos pensar que porque nacieron en nuestro hogar y bajo nuestro techo, entonces nuestros hijos nos pertenecen y por lo tanto podemos hacer con ellos lo que nosotros queramos, pero no es así. Dios se preocupa demasiado por los niños porque ellos son de su propiedad. Los hijos no son posesión de sus padres, sino una herencia de Dios, como dice el Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que los padres están cuidando y están atendiendo las posesiones de Dios, que son los hijos. Hermano, esto debiera hacerte pensar. Tus hijos pertenecen al Todopoderoso. ¿Qué cuentas has de entregarle cuando Él te llame a su presencia? ¿Qué harás entonces? ¿Qué le vas a responder? ¿Cuidaste bien lo que le pertenece a Dios o lo descuidaste, lo malgastaste? Ahora bien, quiero enfocarme un momento en lo siguiente. Jóvenes, en la Biblia Dios ha dado una gran responsabilidad a los hijos. Podemos leer acerca de ella en la carta a los Efesios. En el capítulo 6, versos 1 al 3 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios te manda, joven, obedecer a tus padres en el Señor. Esto quiere decir que debes obedecer a tus padres siempre que ellos no te pidan ir en contra de Dios, y eso es algo justo, algo digno de alabanza. Además de obediencia, les debes honra y respeto. Esta palabra aquí, honra, se refiere a eso mismo, respeto. Debes sentir un profundo amor y un gran agradecimiento por tus padres, sean como sean, Dios te los dio y debes honrarles. Este es el único mandamiento en la Biblia que solo podrás obedecer por algún tiempo. Luego ya no vas a poder hacerlo. Y lo que no hagas ahora es probable que no puedas hacerlo después. Un día a tu padre y tu madre te serán quitados como a todos los demás. Ellos se irán de este mundo y cuando eso suceda, tú nunca más podrás volver a honrarlos. Por eso debes hacerlo ahora sabiendo que fue Dios quien los puso a ellos como autoridad en tu vida. Si lo haces, existe una promesa para ti. Te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Esa vida larga no será amarga ni vacía, sino rebosante de la gracia y del favor de Dios. Joven, no olvides esto nunca. Dios te ha encargado este mandamiento, no lo descuides jamás. Verdaderamente Dios ha dado a los hijos este mandamiento, pero qué terrible es cuando son los propios padres los que ponen tropiezo a sus hijos para que ellos no puedan obedecer este mandamiento. Qué doloroso es ver a un joven, a una señorita, a un niño o a una niña que quieren ser fieles a Dios, pero sus padres se interponen y estorban el camino a la obediencia. No en vano Pablo escribió lo dicho en Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hace tiempo vino a mi oficina un joven, un muchacho que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios. Me habló un poco de su situación. Inevitablemente en algún punto de la conversación llegamos al quinto mandamiento y él me dijo: pastor, quiero hacerlo, quiero honrar a mis padres, pero mi padre me lo impide, no puedo respetarlo.
Me da mucha tristeza cuando veo a los hijos queriendo consagrarse, de verdad siendo sinceros en su fe, pero sus padres son piedras de tropiezo, obstáculos en su camino a la obediencia. Padre, no estorbes la obediencia de tu hijo, porque esto también te será demandado por el Padre de los Espíritus. ¿Acaso no te das cuenta que muy a menudo estás impidiendo que tus hijos entren en el camino de Dios? El Señor Jesús solo estableció dos posturas en la vida: recoger con Él o desparramar. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿A cuál de los dos grupos perteneces, Padre? ¿Eres de los que recoge y acumula para vida eterna, o eres de los que desparrama y desperdicia la gracia? Tienes que saber que si no estás ayudando a tus hijos a ser obedientes, a ser temerosos de Dios, y si no los estás ayudando a honrarte, es muy probable que los estés estorbando y que les estés impidiendo hacer la voluntad de Dios. Amado hermano, ayuda a que tus hijos te honren. Ellos ya te aman, pero tienes que ayudarles para que te respeten. Colosenses 3, versículo 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo puede un padre exasperar, irritar, hacer enojar a su hijo? Muchos de estos jóvenes aquí quieren obedecer a Dios, pero muchos padres y madres están desanimándolos. Ahora, si en el pasado has sido un padre o una madre que exasperó a sus hijos, que les fue una piedra de tropiezo para la obediencia, estás a tiempo de arrepentirte y cambiar. Nunca es un mal momento para arrepentirse y para volverse a Dios. Siempre es un buen momento para enmendar nuestro camino. La historia nos muestra el resultado de la educación dada a los hijos por diferentes clases de padres. La madre de Hitler era una mujer inmoral y cometía adulterio con un judío que vendía zapatos en la misma acera donde ellos vivían, mientras el esposo trabajaba en las minas. Esto despertó en el corazón de Hitler un odio profundo hacia los judíos, quien finalmente masacró a 6 millones de ellos y condujo el mundo a la guerra. La madre de Dwight L. Moody, un predicador estadounidense muy renombrado en el mundo cristiano, no se desesperó por la muerte de su esposo, aunque se quedó sola con 5 hijos. Ella los crió con fe y disciplina a pesar de la situación de extrema pobreza en que vivían. Rechazó el consejo de enviar a sus hijos a un orfanato y dijo: mientras tenga aliento en mi pecho, no enviaré a mis hijos lejos de mí, porque no hay nadie en este mundo que pueda pensar y orar por ellos como lo hace una madre. Como resultado, uno de sus hijos, Moody, llegó a ser un gran siervo de Dios y sacudió los Estados Unidos e Inglaterra con el mensaje del Evangelio. Los buenos hijos vienen de buenos padres y de buenas madres. Ahora te quiero dejar 4 pensamientos que te ayudarán a edificar en tus hijos un sentido de respeto y honra hacia ti. Cada uno de estos está basado en un pasaje bíblico y responde a la pregunta: ¿cómo ganarme el respeto de mis hijos? Toma nota, por favor. Primero, amando, valorando, reconociendo y respetando a su madre y viceversa. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, hay 2 personas que los hijos aman más profundamente y por encima de todos los demás. Son su padre y su madre. Si como hombre falto el respeto a su madre, la desprecio, la tengo en poco, no haré otra cosa sino ganarme el desprecio y el odio de mis hijos. Lo mismo sucede con las mujeres. Si faltas el respeto, si desobedeces a tu marido, si lo criticas y lo destruyes con tus comentarios, tarde o temprano tus hijos te lo reprocharán. No hay nada más terrible que amar a mi padre y tener que sentarme a la mesa con una mujer que solo lo critica y habla mal de él. Está bien, tu esposo no es un ejemplo a seguir, vas a decir. Quizá tu marido no da razones para honrarlo, pero hermana, tú tienes a Cristo y puedes bendecirlo y orar por él frente a tus hijos. Quizá se convierta y sea salvo. El hecho de que él no sea un ejemplo no es un pretexto para que lo destruyas. ¿Cuántos hombres maltratan a sus esposas? ¿Cuántas esposas critican y destruyen la reputación de sus maridos? Gánate el respeto de tus hijos y trata bien a tu esposa, trata con misericordia a tu marido.
En un hogar donde hay amor del padre hacia la madre, donde el respeto y la honra del esposo son evidentes y manifiestos continuamente hacia la esposa y viceversa, habrá también honra hacia el marido. Segundo, siendo coherente entre mis palabras y mis hechos. Mateo capítulo 5, versículo 37 en la Nueva Versión Internacional dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ahora, nada destruye más la conciencia de los hijos y los vuelve renuentes a la religión que ver a padres siendo incongruentes entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Quién podría respetar a alguien que se contradice a sí mismo con su conducta? El respeto es una consecuencia, mis amados, un resultado. Siempre es así. ¿Y de dónde surge? De la coherencia que exista entre mis palabras y mis actos. Si alguien quiere que sus hijos lo respeten, primero tiene que ser íntegro y congruente. ¿Sabes qué es perturbador? Vivir con un hombre que en la iglesia es uno santo y amable, pero en casa es otro, se comporta como los demonios, como los blasfemos en su forma de vivir. Eso destruye. Pero hay respeto con los hombres y las mujeres, los padres y las madres, que son uno en donde quiera que estén. Así que gánate el respeto de tus hijos, sé coherente con lo que dices y con lo que haces. Tercero, reconociendo mis errores y mis faltas cuando me equivoco. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, nadie es perfecto. Aún los mejores padres cometen errores. Pero cuando un padre carece de la capacidad para decir: tienes razón, me equivoqué, no lo había visto como tú lo ves, entonces ese hombre perderá el respeto de sus hijos. Contrario a la opinión de la gente, confesar las faltas y arrepentirnos de ellas a la vez que enmendamos nuestra conducta no va a hacer que otros dejen de respetarnos. Todo lo contrario, ocasionará que los que nos rodean nos respeten y nos admiren. Todos nos equivocamos, es cierto, pero quienes reconocen sus faltas, se arrepienten y se apartan, a menudo prosperan. No tengas temor de reconocer tus faltas, de llorar frente a tus hijos, de pedirles perdón. Tú también eres pecador y ellos tienen que saberlo. Tienes que decirles que te duele cuando les fallas y debes pedir perdón. Ellos deben saber que tú también acudes al Señor para que cubra tus faltas, porque también te equivocas, pero que estás dispuesto a enmendar tu camino. No tengas temor, Dios siempre ayuda a los que se arrepienten y reconocen sus faltas. Esta es su promesa: alcanzarás misericordia. Cuarto, siendo responsable y cumpliendo con lo que me corresponde. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si los padres descuidan sus responsabilidades con sus hijos, faltan en proveer y no se interesan en ello o simplemente se excusan sin hacer un verdadero esfuerzo, sabes, los hijos se resentirán con ellos. Dios puso al hombre para que fuera el proveedor de su casa. Cuando el hombre cumple este deber y lo hace con gozo y amor, Dios lo va a respaldar y le va a dar su bendición. No tienes que darle todo a tus hijos, no tienes que llenarlos de regalos, pero ellos deben ver en ti a un hombre o a una mujer responsable, alguien que se interesa por ellos y cumple su responsabilidad con diligencia. Quiero terminar con lo siguiente. Dios nos manda a esforzarnos para no ser de tropiezo para nuestros hijos. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitarlo, como lo acabo de mencionar. Recuerda esto: número 1, amándose y respetándose entre padre y madre. Número 2, siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos. Número 3, reconociendo nuestros errores cuando fallamos. Y número 4, siendo responsables. Pero quiero que sepas algo además. Aun cuando hagamos nuestro mejor esfuerzo, nunca debemos olvidar que el único Padre perfecto es Dios. Aún el mejor de nuestros esfuerzos nunca llenará por completo la media. Por eso debemos acudir tanto padres como hijos al Padre Celestial. Los padres encontrarán en Dios fuerzas, sabiduría, aliento, paz para ser buenos padres. Y los hijos encontrarán en el Padre Celestial amor,
aceptación, validación, fortaleza para la vida. Debemos esforzarnos por ser buenos padres y buenas madres, pero siempre debemos mirar al que es el Padre perfecto y debemos encontrar en Él la fuerza para llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado. Descubrí hace días a mi hijo imitando lo que hago con mi lengua. Mi oración es que él pueda verme andando en los caminos de Dios, siendo temeroso de su santidad y que pueda aprender e imitar esa fe. Estamos en la mira de nuestros hijos, mis amados. Ellos van a seguir nuestros pasos. Hay que asegurarnos que estamos yendo por el camino correcto. Que Dios nos dé su ayuda en esta hermosa tarea. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios, qué bello es el diseño para la familia. Nos has dado una gran responsabilidad a los padres y a las madres. Dentro de esto, Señor, tenemos que ayudar a nuestros hijos para que su labor de honrarnos y respetarnos sea más fácil. Es cierto, Señor, que a veces fallamos, nos equivocamos y exasperamos a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos fallado, cuando nos hemos equivocado. Señor, que enmendemos el camino, que cambiemos la conducta por el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a partir de este día a trabajar para ganarnos el respeto de nuestros hijos, para cultivar en ellos una conciencia de honra hacia sus padres. Ayúdanos, Señor, que tu mano sea sobre nosotros, para que los esposos amen a sus esposas, para que los hombres sean coherentes con lo que dicen y hacen. Señor, para que también en medio de lo que estamos viviendo y atravesando reconozcamos nuestros errores cuando fallamos y también seamos